Bienvenido a tu noticiero semanal de SAO. El día de hoy tenemos excelentes noticias, pues Sword Art Online está reviviendo. Una vez más, la llama de SAO se está avivando con nuevos lanzamientos y estrenos en Latinoamérica y alrededor del mundo. Así que quédate hasta el final de este video para enterarte de todas las noticias del universo de Sword Art Online. Comencemos por la sección de anime y serie. Bien, seguramente ya te habrás enterado y si no, permíteme darte la noticia. La reciente película de Sword Art Online Progressive Shadows of Deep Night estará disponible este 30 de marzo en los cines de Latinoamérica. Y en este apartado se incluyen varios países, lo que son México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Uruguay, ya confirmados para esta misma fecha 30 de marzo. Esperemos que dentro de un tiempo salgan aún más fechas de parte del perfil oficial de Crunchyroll. Y siguiendo con los estrenos, se ha confirmado oficialmente que el 5 de octubre será lanzado el último juego del Gameverse de SAO. Esta noticia te la voy a dar completa en la sección del Gameverse que te dejaré en la barra de tiempo marcada como por aquí, más o menos. Seguimos con la sección de novela ligera. Bueno, en este caso, todavía no tenemos noticias acerca de las novelas esenciales, las principales de SAO, la historia original. Aún así, en esta ocasión tenemos la llegada del volumen número 13 de Sword Art Online Alternative Gun Game Online. Y por si te lo preguntas, sí, te recuerdo que esta historia es un spin-off y no es escrito por Reiki Kawahara. Este volumen pertenece a la tercera y última parte del quinto Squad Jam de Gun Game Online, lanzado oficialmente este 10 de marzo. Ahora, como no tenemos noticias acerca del universo del manga de SAO, vámonos directamente con el Gameverse. Ahora sí, se ha anunciado que Last Recollection será el último videojuego de la serie de juegos de SAO, o sea, del Gameverse. No hace falta mencionar que esta es una afirmación muy fuerte, aunque también hay que encontrarle el sentido a las palabras de los desarrolladores de Last Recollection. Ellos han mencionado que este es el último videojuego de la serie de juegos de SAO y que por justamente eso quieren hacer algo muy grande. Bajo este mismo título de SAO Last Recollection se han revelado algunos ítems que tendremos las primeras personas que compremos este juego cuando esté disponible. Una colección de espadas que ha utilizado Kirito durante los juegos de SAO anteriores. También se ha anunciado de manera oficial que Last Recollection estará disponible para todas las plataformas de todas las generaciones, excluyendo Nintendo Switch. Te hablo de Play 5, Play 4, Xbox Series X y S y las variantes de Xbox One, al igual que Steam, que de hecho en Steam saldrá un día después del lanzamiento global en las plataformas de consola. O sea que del 5 de octubre en Steam saldrá el 6 de octubre. También se han anunciado dos paquetes, dos ediciones para este juego durante su preventa en Japón, las versiones coleccionista y de edición. Si te interesa saber detalles sobre la misma, te dejaré un video aquí arribita a la derecha para que le vayas a echar un vistazo. Cabe mencionar que también se ha publicado un video musical con el opening incluido de Last Recollection, en donde muestran algunas escenas completamente nuevas que nunca antes habían sido reveladas. Ahora pasemos con SAO Integral Factor, que de hecho es el juego de SAO para dispositivos móviles con más contenido hasta ahora. Este pasado 2 de marzo fue anunciado su quinto aniversario desde que salió la versión global del juego, en donde regalaron un montón de tiradas gratuitas en los banners. También agregaron una serie de habilidades nuevas al juego, al igual que un montón de eventos de temporada. Te digo, este es el juego de SAO con más contenido hasta ahora. Introdujeron la temporada 33 de la batalla de clanes, también una nueva campaña de evento especial, adicionales de campañas de apoyo y login diarios, se ha implementado a un nuevo jefe en la Chaos Dungeon y también se aumentaron la cantidad de recompensas que te dan las raids. Integral Factor está festejando el cumpleaños de Il de este 8 de marzo, agregando ilustraciones, cartitas y, como no, íconos. Ahora pasémonos al universo, como no, de SAO Variant Showdown, el juego más reciente de la franquicia de SAO. Comencemos con algo fresco, con algo fuerte. Nuevos banners en camino para el juego. Protagonizado por un Kirito elemento agua clasificación DPS. Y como podemos observar, esta unidad de Kirito pertenece a la del combate contra Quinella, con ese super golpe vorpal que mató a Chudel King en los últimos capítulos de Alicization.
También este banner tiene cartitas de habilidad incluida, protagonizada por Kirito y Yu-Gi-Oh, nuevamente con sus atuendos de Alicization. Lamentablemente todavía no tenemos detalles sobre las cartitas, así que toca esperar a ver qué tal están. Y la mejor parte de este banner es que será de clasificación Step Up como la vez pasada con la nueva Leafa y Asuna de primavera. El declive que llevaba el juego durante los últimos meses finalmente se ha frenado y ha comenzado finalmente una ascensión, empezó a subir. Hazme saber en los comentarios, ¿crees que SAO Barren Showdown está haciendo ya las cosas bien? Ahora, hablemos del cierre de los servidores del videojuego de arcade de Sword Art Online, videojuego exclusivo de Japón. Con un servicio que duró más de 3 años, cerrará sus servidores este 19 de abril. Una vez más, en este cierre no dieron ni un solo motivo. Ahora, pasemos a la clasificación de eventos. Ya sabes, seguimos pendientes del evento de SAO Anomaly Quest y esta semana no ha surgido ninguna noticia acerca del mismo. Lo único que sí es que se ha revelado el tema principal de Reona llamado Waker. Se ha acompañado junto a un video musical del mismo, el cual lo podrás encontrar de manera oficial en el canal de Reona de YouTube. Y sobre esta misma categoría, seguramente ya también te habrás enterado que Sword Art Online está en colaboración del Anime Japan 2023, el cual es el mayor evento de presentación de animes de este año. El detalle aquí es que como tal, SAO no tendrá una aparición en el evento, o sea que SAO no tiene un stage. No se espera que se anuncie nada acerca de la próxima entrega, en lo absoluto. Lo único en lo que están colaborando es en mercancía, específicamente hablando acerca de su próxima entrega de Last Recollection. Pero quién sabe, sería bonito encontrarse algún guiño, alguna referencia hacia el siguiente proyecto en el Anime Japan, pero tal vez lo máximo que lleguen a mostrar sería un anuncio del videojuego, sin más. Y por último, en la categoría de pequeñas noticias, nos encontramos con que la ilustradora oficial del manga de SAO Gears Up ha creado una serie de ilustraciones en donde podemos ver a Kirito y Asuna vestidos de maids, de sirvientas. Y ya sabes, esta artista se cataloga por eso, por su creatividad tan tierna, tal vez, bonita hacia los personajes de SAO. La tienda oficial de Sword Art Online ha actualizado su tema principal. Verás, cada cierto tiempo esta tienda oficial de SAO cambia de temática y en esta ocasión les tocó la temática de Pirates and Navy, promocionándose con esta ilustración que estarás viendo ahora mismo y por pantalla. Protagonizada por Asuna, Kirito, Yu-Gi-Oh, Alice, Mito, Argo, Izzy y Yuna. Y por si te lo preguntas, sí, esta tienda de SAO es tan solo en Japón. Y bueno, eso fueron todas las noticias del universo de Sword Art Online por esta semana. Ya sabes, nos vemos la próxima semanita, el próximo lunes, con las próximas noticias que vayan saliendo a lo largo de la semana. Mientras tanto, esperando que te haya gustado, informado o al menos entretenido un poco este video, me apoyaría muchísimo dejando un pulgar arriba y un comentario en la sección de allá abajo. Te recuerdo de igual forma que todas mis redes sociales las encontrarás en la descripción de este video, al igual que mi canal secundario y canal de Twitch. En fin, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estarán viendo ahora mismo y por pantalla. Y como siempre, las misiones honoríficas de cada video son para Dardo Ocampo, Joel79, Dari Dueñas, Jamison Diego, Frank Conecta, Nico Oso, Nehemia Sin Sentido, Celestino Hernández, El Chulo Kengal y Oliver de Jesús. De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido más allá de tan solo ver mi video, se los agradezco de todo corazón. Te recuerdo que si quieres aparecer en la sección de saludos y ganarte insignias y algunos emotes exclusivos, tan solo debes convertirte en miembro del canal picándole al botón azul que está al lado del botón rojo de suscribirse. Y en fin chicos, ya se la saben, como siempre digo, mi nombre es Fedor Millete y nos vemos hacia el futuro.